Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Quisiera continuar con el estudio de la primera carta a Timoteo y ahora continuaremos con el capítulo 2, versículos del 1 al 7. Como lo he dicho anteriormente, iremos textualmente, leeremos estos 7 versículos y luego extraeremos las partes de las cuales nosotros podemos tomar y aprender para nuestra vida. Usted puede leerlo y también extraer algo de parte suya para su edificación y para su nutrición espiritual. En esta hora vamos a leer y la palabra del Señor dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. En el versículo 1 se agrupan 4 diferentes palabras con referencia a la oración. La palabra dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Vamos a ver estas 4 palabras que son referentes a la oración que el apóstol Pablo dice que se hagan por todos los hombres, es decir, por toda la humanidad. Fíjese cómo el Señor expresa su voluntad a través de su palabra para nosotros como iglesia. Veamos la primera palabra, rogativas, del griego enteuxis. Originalmente significa encontrarse con alguien. Luego llegó a significar una conversación íntima y luego vino a significar entrar al rey y hacer una petición. Fíjese lo importante que es ver lo que en el griego, que es el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, se puede ver que este idioma es muy rico y también una palabra puede significar muchas cosas. De estos idiomas tan antiguos se extrajeron o se fueron derivando los lenguajes que nosotros tenemos ahora. En esta expresión rogativas se puede ver, y es la parte importante que nosotros tenemos que ver, que significa entrar a un rey o entrar delante de un rey y hacer una petición. Y eso es lo primordial que nosotros hacemos cuando oramos. Llegamos delante del rey, y no cualquier rey, sino el rey del universo, el rey de reyes y señor de señores. Y ponemos nuestras peticiones delante de él. Muchas personas no piensan lo importante que es orar por la humanidad, por la salvación de cada ser humano. No hay cosa más importante para cada ser humano que sea salvo. Ese es el objetivo de que usted y yo estamos estudiando la Biblia, peleando la buena batalla, siguiendo adelante, y es que nosotros deseamos un día encontrarnos cara a cara con el Rey de la Gloria. La salvación es lo más importante en todo el escalafón de cosas, de posiciones y de todo lo que usted quiera poner. Lo más importante es la salvación. ¿Es usted salvo? Usted que está escuchando en este momento, ¿está seguro de su salvación? Aunque tenga privilegios, aunque tenga ministerio, aunque tenga lo que tenga, nosotros tenemos que estar seguros de nuestra salvación. En esta rogativa que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que hacer, la iglesia, los pastores, por toda la humanidad, usa esta expresión, rogativas, es decir, entrar al rey y hacer petición delante de él por toda la humanidad. La otra expresión es oraciones, del griego proseuge. Es hablar con Dios, una oración dirigida solo a Dios. A eso se refiere la palabra griega que Pablo utiliza en este pasaje. Esta palabra oraciones en griego solamente se utilizaba para referirse a hablar con Dios, una palabra muy exclusiva. Para nosotros como cristianos, de igual manera, cuando nosotros decimos vamos a orar, no estamos diciendo vamos a orar a ver si hay alguien ahí que me oye. Estamos hablando de orar al único Dios verdadero, al Dios viviente, al Dios que está sentado en el trono, creador de todo lo que hay. A eso nos referimos cuando nosotros decimos vamos a orar.
Por eso la palabra del Señor dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿No se ha fijado usted que muchas veces nosotros decimos a las personas, voy a orar por su necesidad? Y pareciera que la gente se queda insatisfecha muchas veces, porque quisieran que nosotros metiéramos la mano en el bolsillo y extrajéramos algo de dinero para darle. Y no digo que eso esté mal o que no se tiene que hacer. No, aún la palabra del Señor misma nos dice de que ayudemos mientras nosotros tengamos el poder para hacerlo. Pero a lo que voy es que la oración es mucho más grande que $1000 que nosotros podamos sacar de un bolsillo. La oración es algo tan poderoso que puede transformar la vida de un perdido, que puede levantar a un caído. Puede hacer muchas cosas la oración. A través de una oración se puede sanar un enfermo. A través de una oración se puede alcanzar un milagro de Dios. Muchas veces nosotros no aprendemos a ver la importancia y la eficacia de la oración en nuestra vida. La palabra del Señor dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró para que no lloviese y no llovió por 3 años y medio. Y luego volvió a orar y la lluvia volvió a caer. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor ahí? Que la oración puede mucho cuando nosotros persistimos en orar. La tercera referencia o la tercera palabra que Pablo hace con referente a la oración es peticiones, de la palabra griega deesis. Pedir con sentimiento de necesidad, tomar las necesidades de los demás y hacerlas como propias. Esa es la palabra que Pablo utiliza acá. Quiere decirle a Timoteo, toma las necesidades, siente cuando tú estés orando, siente que la necesidad del otro es tu propia necesidad. Y vas a orar con aquel sentimiento de necesidad. Cuando nosotros pedimos algo, cuando nosotros estamos preocupados, cuando nosotros estamos con una carga en nuestra vida personal, oramos insistentemente a Dios, pedimos al Señor. Pues el apóstol Pablo le dice a Timoteo, un ministro, toma las necesidades de los demás y ora como si fueran tuyas. Vea cómo el Señor en cada una de estas palabras tiene algo que decir. Por eso siempre repetimos nosotros cuando predicamos de que cada palabra está bien ubicada en la Biblia y no está solamente por estar, sino que hay un significado en cada una de las cosas que el Señor ha dejado plasmadas en su palabra. Por último tenemos acciones de gracias, del griego Eucaristia. Esto no significa sino solamente dar gracias, estar agradecidos. Es una de las cosas que no tiene que faltar en nuestras oraciones, tener acciones de gracias, agradecerle al Señor. Podría parecerle a usted ilógico, pero muchas veces hay que darle gracias a Dios, aún por aquellas cosas que parecen malas en nuestra vida, porque esas cosas aparentemente malas nos enseñan a orar, a estar en comunión con Dios, a depender de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender de que dar gracias por todo lo que nos pasa, por todo lo que nos rodea, es algo que tiene que volverse habitual en la vida de los cristianos. La palabra del Señor dice, por último en el verso 1, por todos los hombres. Estas cuatro acciones, estas cuatro palabras en referencia a la oración, están dirigidas por todos los hombres, se tienen que hacer por todos los hombres. Todo ser humano es importante delante del Señor. Todo ser humano tiene un alma que salvar. Aquí la palabra del Señor nos está expresando uno de los deseos de Dios por toda la humanidad. Él quiere que la iglesia esté orando por su salvación, por su convertimiento, para que Dios obre un milagro en sus vidas. En el verso 2 continúa la palabra del Señor diciendo, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Detengámonos en la primera parte de este versículo, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Pablo le exhorta a Timoteo de que tenemos que aprender a orar por las autoridades. Y aquí voy a dividirlo en dos tipos de autoridades, las autoridades espirituales y las autoridades gubernamentales. Pablo le dice a Timoteo, aquí específicamente, que ore por las autoridades gubernamentales, por los que están en eminencia, por los reyes, para que vivan quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Pero quisiera llevarlo un poquito más allá. Qué importante es la oración por todas las autoridades.
aún las autoridades dentro de la iglesia, las autoridades que están sobre nosotros, las autoridades que nos dirigen. Imagínense en esto, si es importante orar por las autoridades gubernamentales, ¿cuánto más importante nos será orar por las autoridades espirituales? Que constantemente el enemigo está atacándoles, que constantemente están pasando turbulencias, que tienen que velar por el bienestar de una obra o que tienen que velar por el bienestar espiritual de una iglesia. Las autoridades espirituales tienen una gran labor en esta tierra y es de guiar las almas al reino de los cielos. El trabajo del gobierno, el trabajo de los reyes, el trabajo de toda autoridad secular tiene un límite y también tiene un fin. La autoridad espiritual es algo que trabaja para un bienestar eterno de las almas. Imagínense lo importante que es que nosotros reconozcamos a las autoridades. Muchas veces yo he oído personas decir o expresarse mal de alguna autoridad cuando falla o cuando se siente desanimada aquella autoridad. Pero yo me pregunto, ¿cuántas veces ha orado por esa autoridad para que Dios le dé fuerza, para que Dios le levante, para que Dios le mantenga firme, le mantenga con buena salud, le mantenga con un buen ánimo? Ya que esas autoridades espirituales no hablan acerca de las cosas que pasan íntimamente. Y es ahí donde nuestra oración cuenta para cada uno de ellos. La oración es nuestra única manera de intervenir en la vida de estas personas. Ahora vámonos con las autoridades gubernamentales. La oración es nuestra única manera de intervenir también en las crisis y confusiones que los países pasan. Nosotros los cristianos estamos llamados no a protestar, no a salir a las calles, no a llevar pancartas reclamando algo, sino a doblar nuestras rodillas. La gente piensa que por protestar en las calles consiguen más, pero en realidad se consigue más de rodillas delante del Señor, porque Dios quien establece las leyes, es Dios quien pone y quita reyes, y eso nosotros como cristianos tenemos que entenderlo. Hacemos más nosotros doblando nuestras rodillas que marchando, exigiendo leyes o exigiendo amnistías. Nosotros tenemos que entender las armas que nosotros tenemos y también aprenderlas a usar para la gloria de Dios y para el bienestar de la iglesia. La palabra del Señor continúa diciendo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos que orar en contra de todo lo que quite la paz del lugar donde vivimos. Orar en contra de todo lo que quiere crear una guerra, quiere crear confusión. Tenemos que orar contra esas cosas. Mientras haya guerra en un lugar, nosotros también seremos víctimas de esa guerra. Nosotros también sufriremos con todo el país. Por eso tenemos que orar en primer lugar para que vivamos quieta y reposadamente. En el reposo y en la quietud los pensamientos son más claros. En el reposo y en la quietud se puede servir mejor al Señor. La palabra después dice en toda piedad y honestidad. La piedad viene del griego eusebia, una vida de tener respeto a Dios, una vida en temor al Señor. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Ora para que estos gobiernos, para que estos reyes tengan temor a Dios, sean personas que respeten a Dios. Este es uno de los problemas que nosotros hemos tenido más en nuestros últimos días y es de que ha habido mucha confusión en los países, mucha falta de respeto a la palabra del Señor, mucha falta de conocimiento de Dios y una vida que se ha desbordado, ha cruzado los límites de la depravación. Como todos sabemos, todas estas cosas están afectando a la iglesia del Señor, ya que estas leyes injustas que a veces dictan en contra de las iglesias cristianas, estrechan los pasos de la iglesia para la evangelización mundial y también para el avance del reino del Señor. Tenemos que orar de que los gobernantes que estén, aunque no sean totalmente cristianos, tengan un respeto a Dios y también a todo aquello que gira en torno a la palabra del Señor. La palabra del Señor continúa y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjese en el verso 4 cómo
Dios expresa su voluntad para la humanidad. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto expresa bastante. Para aquellos que piensan de que algunos fueron creados para perderse, eso no es así. La voluntad perfecta de Dios es que todo ser humano sea salvo. Él no creó a nadie para perderse. Él no creó a nadie para que pasara una eternidad en el infierno. No, no, no. Él creó al ser humano para Él, para vivir con Él, para gozarse con Él. La palabra del Señor constantemente expresa el deseo de Dios de salvar, de restaurar. Por eso Cristo se encarnó, para venir y dar su vida en rescate por todos nosotros. Veamos aquí la voluntad del Señor, que dice que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El verso 5 expresa un texto muy conocido, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios. Este pensamiento lo tenían muy arraigado los judíos, porque es el pensamiento que se remontaba siglos atrás, cuando el Señor le habló a Moisés y le dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Además de eso le dice en el capítulo 6 de Deuteronomio: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Esto tenemos nosotros que entenderlo, de que los judíos han sido una de las naciones más antiguas que han creído en el monoteísmo, a diferencia de todas las demás naciones que les rodeaban, que creían en diferentes dioses y eran politeístas, porque ellos adoraban a diferentes dioses, las naciones egipcias, las naciones asirias, todas las naciones que rodearon siempre a Israel eran naciones que veneraban no a un Dios, sino a diferentes dioses. Esta mentalidad de adorar un solo Dios ha venido del pueblo judío para toda la humanidad. Es necesario que nosotros también mantengamos esto y lo prediquemos y lo enseñemos. No hay cinco, no hay seis, es un solo Dios. Pero además de eso dice: y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta mentalidad de un mediador siempre estuvo en la mente del judío. Cuando Job se está quejando acerca de las calamidades que le llegaron, acerca de la muerte de sus hijos, y está hablando acerca de cómo Dios lo había tomado como blanco de todas sus flechas, Job no entendía de que era un ataque satánico que Dios había permitido para glorificarse, pero él llegó un momento donde dijo: ¿quién me diera o quién hubiera, qué árbitro? Utiliza la palabra árbitro, que significa en hebreo mediador. ¿Qué mediador hubiera que pusiera su mano en mi hombro y la mano en el hombro de Dios y mediara por mí, me reconciliara con Él, si acaso yo soy su enemigo? ¿Qué mentalidad, qué manera de expresarlo? Porque esto es lo que el Señor Jesús hizo. Él puso la mano en nosotros y también puso otra mano en el cielo y nos acercó al Padre, nos acercó a Dios. ¡Qué sublime gracia! ¡Qué don tan infinito! ¡Qué difícil de expresar lo que nuestra alma siente cuando hablamos de esta maravilla! Somos amigos de Dios. Somos gente que ahora decimos, viendo a Dios: Padre mío. Y le damos gracias a Dios porque un día envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Aquella escalera que ahora, como lo vio Jacob, una punta toca el cielo y otra la tierra, así es como Cristo nos unió con el Padre. Qué lindo esto, Jesucristo. Y no solamente dice Jesucristo, sino Jesucristo hombre, porque era necesario que Jesucristo se encarnara para desposeer al diablo de todo el dominio que tenía sobre la humanidad, en el mismo cuadrilátero humano donde perdió Adán. Ahí mismo el Señor despojó a los principados y a las potestades
y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La falsa concepción que hay en el mundo acerca de Dios y la confusión de un Salvador es algo que se puede ver a simple vista que está demasiado deteriorado. Ponen a otros salvadores o salvadoras en muchos casos. Y ese concepto de que Dios no puede acercarse ni hablar con el hombre porque Dios está muy lejos de nosotros, vino a cambiar o viene a cambiar cuando nosotros leemos la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor nos damos cuenta de que Dios no está tan lejos como creíamos y que nosotros tampoco estamos tan lejos de Él como pensábamos. Él nos ha acercado a sí mismo a través de la sangre preciosa de Jesús. Esto es una de las doctrinas cardinales del Evangelio y que todo pastor y ministro tiene que enseñar y sobre lo cual tiene que estar fundada su fe. El verso 6, continuamos, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo utiliza tres títulos para referirse a sí mismo y al llamado que Dios le había hecho. En primer lugar, él dice, fui constituido predicador, es decir, un heraldo, alguien que anuncia la verdad. Qué lindo, hermanos, para todos aquellos que somos predicadores. Qué riqueza ser predicador. Realmente que tenemos que considerar de que la riqueza más grande del ministro no es lo que tiene, sino el mensaje que predica. Y nosotros no predicamos un mensaje que genera riqueza, sino un mensaje que muchas veces genera odio, genera rechazo, genera en corazones quizás que están alejados de Dios, genera un odio hacia nosotros. Pero qué lindo es para nosotros tener este mensaje, el mensaje de Jesucristo, que trae paz también, que no solamente genera críticas, odio y también reprimendas contra nosotros, sino que genera salvación, genera libertad, genera nuevas vidas, nuevas experiencias con Dios, genera tantas cosas lindas. Esta palabra o este mensaje que predicamos es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne las intenciones del corazón. Es algo precioso ser predicador del Evangelio. Y Pablo dice, yo fui constituido predicador. Además de eso dice, fui constituido apóstol, es decir, un enviado, un servidor, alguien que representa a aquel que le envía. Nosotros somos como embajadores, decía él. Somos enviados del cielo, de parte de Cristo, a predicarle a esta humanidad que está alejada de Dios. Eso es lo que nosotros también somos, amado hermano. Si usted predica el Evangelio, si usted le sirve a Dios, y llega un momento que usted comparte con su compañero de trabajo, comparte en la calle con alguien el Evangelio, usted es alguien enviado para representar al Señor Jesucristo. Qué lindo es tener esta posición delante del Señor. Y por último, Pablo dice, también soy maestro. El Señor me constituyó maestro. Y maestro significa el que enseña la palabra, el que constantemente está guiando al pueblo que le oye, a aquellos que le admiran o los que le siguen, a enseñarles el único camino a la vida eterna, a desentrañar los misterios de la palabra del Señor y dárselos a los demás en el conocimiento del Señor, en el conocimiento del Espíritu Santo. Qué tremendo todo lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y qué lindo es poder ir estudiando poco a poco cada una de estas palabras, sobre todo aquellas palabras que en el idioma original en el que se escribieron significa más de lo que nosotros podemos leer en el español. Espero en el nombre del Señor, hermanos, de que esta corta enseñanza haya podido ser de bendición para su vida. Compártala con alguien, estudie la profundidad, saque más de lo que ha escuchado ahora. Que la palabra del Señor pueda hacerse vida en usted y en mí, y que también diariamente podamos estar siempre sacando los tesoros de la palabra del Señor para nuestra riqueza personal y también para seguir al Señor más fielmente. Pero en el nombre del Señor, hermanos, de que pronto podamos dar la parte que continúa para esta enseñanza. Y en esta hora, hermanos, me despido y será hasta la próxima. Dios les bendiga, amados hermanos.